¿Cómo contribuyó Nelson Mandela a derribar el apartheid, un régimen que duró casi medio siglo? Aquí está su increíble destino. En 1962, en Marruecos. En un campo del ala armada del FLN, unos combatientes se entrenan. El FLN, Frente de Liberación Nacional, es el movimiento independentista argelino fundado para arrancar Argelia de la colonización francesa. Entre los aprendices del campo, un hombre toma notas. No es marroquí ni argelino. Es un militante sudafricano decidido a aprender las bases de la lucha armada clandestina para llevarlas a su país, donde impera un sistema de segregación racial. El apartheid. En medio de estos ejercicios, está lejos de imaginar que, a su regreso a Sudáfrica, unos meses más tarde, será arrestado y encarcelado durante 27 años, hasta convertirse probablemente en el prisionero político más famoso del mundo. Hoy les cuento la historia de un resistente, de un revolucionario que consagró su vida a la libertad y a la igualdad entre negros y blancos. ¿Cómo contribuyó Nelson Mandela a derribar el apartheid, un régimen que duró casi medio siglo? Aquí está su increíble destino. El 18 de julio de 1918, en Mvezo, nace Rolihlahla Mandela, en el seno de una familia real Tembu, etnia Xhosa, en Sudáfrica. Su padre, Nkosi Mfakanyiswa Mandela, nieto de rey y consejero tradicional de Yongintaba, tenía 4 esposas. La madre de Rolihlahla se llamaba Nosekeni Fanny. También se le llama Madiba, su nombre de clan, una marca de respeto. De niño, Madiba lleva una vida tranquila, escuela tradicional, juegos con los demás, cuidado del ganado. Sobre todo, le encanta escuchar los relatos y leyendas que su madre le contaba por la noche. Pero antes de seguir, es necesario un desvío histórico. Sudáfrica, colonizada por los holandeses en 1652, pasó a control británico en 1806. En 1910, Londres la convirtió en un dominio. El imperio mantenía el control de la política exterior, pero los descendientes de los colonos holandeses, los afrikáneres, administraban los asuntos internos. En 1913, la Natives Land Act confinó a la mayoría negra a menos del 10% de las tierras, mientras que la minoría blanca, alrededor del 15% de la población, se apropiaba del 90% del territorio. En ese contexto nació el ANC, African National Congress, destinado a defender los derechos de los negros. Recuerden bien estas siglas, aparecerán a menudo. Volvamos a Madiba. En 1925, a los 7 años, entra en una escuela metodista anglófona. La maestra, Miss Mdingane, atribuye a cada alumno un nombre británico. Para él será Nelson. 2 años más tarde, su padre muere de tuberculosis. El jefe Yongintaba se convierte en su tutor y lo anima a seguir largos estudios, algo raro para un joven negro en aquella época. Colegio, secundaria, luego universidad. En 1939, Nelson se inscribe en Fort Hare, ciudad de Alice, para estudiar Derecho e Historia, la única universidad entonces abierta a estudiantes no blancos. Allí se hace amigo de Oliver Tambo, quien lo inicia en las ideas progresistas. Sin embargo, Mandela no permanece mucho tiempo. Sancionado por participar en una protesta, es expulsado a finales de 1940 y regresa a casa de su tutor. Yongintaba, deseoso de asentarlo, le propone un matrimonio arreglado. Mandela se niega en seco y parte a probar suerte en Johannesburgo en abril de 1941. Se instala en Alexandra, un barrio marginal a las puertas de la ciudad. Trabaja como vigilante nocturno y sobrevive como puede. En 1943, conoce a Walter Sisulu, militante de la ANC, quien lo impulsa a comprometerse. En casa de Sisulu, conoce a Evelyn Mays, flechazo, matrimonio en 1944 y un primer hijo, Madiba Tembekile, al año siguiente. Sisulu le encuentra un puesto en un bufete. Mandela descubre su vocación, retoma estudios de Derecho en Johannesburgo. Será el único estudiante negro del departamento. En el ANC, los jóvenes consideran que la línea es demasiado tímida. En 1944, Mandela, Tambo, Sisulu y otros fundan la Liga Juvenil. Desobediencia civil, boicots, huelgas. Ha llegado la hora de la acción. Luego llega 1948, un annus horribilis. En el plano personal, Mandela y Evelyn pierden a su hija Makasiwe, muerta a los 9 meses. Políticamente, el Partido Nacional, afrikáner y abiertamente racista, gana las elecciones reservadas a blancos e instituye el apartheid, separación, en Afrikaans.
Traslados forzados, barrios y servicios públicos separados, pases internos obligatorios, prohibición de compartir las mismas playas, bancos, autobuses. La segregación se convierte en ley. Desde entonces, la vida de Mandela bascula totalmente hacia la lucha. A pesar de una agenda militante cargada, logra abrir, junto a Oliver Tambo, en 1951, el primer bufete de abogados negros del país. Los casos se multiplican, sobre todo los de militantes del ANC. Escala en la organización y se convierte en vicepresidente en 1952. Las autoridades, que lo acusan de comunismo, lo condenan a 9 meses de prisión. A su salida, retoma de inmediato la acción. Congresos populares, campañas de desobediencia, nueva detención con otros cuadros del ANC, todos inculpados de conspiración contra el Estado. El juicio durará 4 años. Liberado bajo fianza tras unas semanas, Mandela vuelve a casa, para descubrir que Evelyn se ha marchado con los hijos, cansada de vivir con miedo. Poco después, a los 40 años, conoce a Winnie Madikizela, joven asistente social de 22 años. Casados en 1958 tendrán 2 hijas. Winnie sabe que al casarse con Nelson, también se casa con la causa, y los acontecimientos se aceleran. El 21 de marzo de 1960, en Sharpeville, un township negro cerca de Johannesburgo, una manifestación pacífica contra los pases es reprimida con sangre, 69 muertos, más de 180 heridos, muchos alcanzados por la espalda. Un choque inmenso. Para Mandela, es un punto de inflexión. La no violencia ya no basta frente a un poder que dispara. Se decreta el estado de emergencia. El ANC es prohibido. En 1961, Mandela funda la rama armada clandestina del ANC, Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, MK, que lleva a cabo sabotajes contra infraestructuras, sin víctimas en esta etapa. Ese mismo año, Sudáfrica se convierte en república y rompe con el Imperio Británico. Perseguido, Mandela se convierte en uno de los hombres más buscados del país, pero ya no está allí. Recorre África y Londres para sensibilizar a la opinión y buscar apoyos, y se forma, en particular con el FLN en Marruecos. A su regreso, el 5 de agosto de 1962 es arrestado. Condenado a 5 años de prisión por incitación a la huelga y salida ilegal del país, es encarcelado en Pretoria. En 1963, 19 cuadros de MK y del ANC son arrestados en Rivonia. Se abre entonces el juicio de Rivonia, que dura 8 meses. En el banquillo de los acusados, negros, un indio, un blanco, todos pasibles de la pena de muerte por conspiración, traición y sabotaje. Abogado de formación, Mandela asume él mismo su defensa y pronuncia un discurso que se ha vuelto célebre. He combatido la dominación de los blancos y he combatido la dominación de los negros. He atesorado el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todos vivan juntos, con igualdad de derechos y de oportunidades. El resto ya lo conocen, la prisión, la perseverancia y luego la reconciliación. Pero fue aquí, en la tormenta de Rivonia, donde realmente se forjó la leyenda de Mandela. Este discurso fue crucial. Mandela repitió que no quería expulsar a los blancos de Sudáfrica, sino reclamar la igualdad para todos los sudafricanos. De paso, esas palabras le salvaron la vida. En lugar de la pena de muerte, él y sus compañeros fueron condenados a cadena perpetua. Un enorme alivio para el ANC, aunque la sanción seguía siendo terrible. Nelson Mandela iba a soportar 18 años de infierno en el penal de Robben Island, un islote azotado por los vientos frente a Ciudad del Cabo, insalubre, aislado y con condiciones inhumanas. ¿El poder no consiguió ejecutarlos? Pretendía quebrarlos lentamente. En Robben Island, Mandela se convirtió en el recluso 466-64. El entorno, comida infecta, una visita cada 6 meses, correspondencia sistemáticamente censurada, jornadas partiendo piedras bajo el sol. Un infierno. Cuando no estaba en trabajos forzados, Mandela leía y estudiaba en su celda de 5 metros cuadrados, una cama de hierro, una pequeña mesa, la foto de Winnie, una Biblia y algunos libros. Emprendió el aprendizaje de la lengua y la historia de los afrikáneres, ganarse el respeto de los guardianes, comprender al adversario, eso podría servir. Septiembre de 1968. Muere su madre. Suplica en vano autorización para asistir al funeral. Julio de 1969. Su hijo mayor, Thembi, fallece en un accidente automovilístico a los 24 años.
De nuevo, se le prohíbe ir. Afuera, Winnie continúa la lucha dentro del ANC. Redadas repetidas, prisión, tortura. Aguanta firme. En los años 70 la contestación se amplifica y también la represión. En junio de 1976, en Soweto, la policía dispara contra una manifestación estudiantil. 575 muertos según el balance oficial. En 1977, el militante Steve Biko es torturado hasta la muerte. El mundo se indigna. La cantante Miriam Makeba se convierte en una de las voces del anti-apartheid. Artistas internacionales se suman, como los reunidos en el tema Sun City. Bajo presión, Mandela es trasladado en 1982 a una prisión de Ciudad del Cabo con condiciones menos duras. La lucha continúa y se endurece. Algunos miembros del ala armada del ANC responden a la violencia del Estado con atentados mortales, como en Pretoria en 1983, 19 muertos, más de 200 heridos. El país roza la guerra civil, lo ingobernable, se convierte en la norma. El poder africano comprende que no tiene elección. Hay que abrir una puerta. Se le propone a Mandela un trato, su libertad a cambio del abandono de la lucha. Lo rechaza de plano. En 1986, nuevo traslado, esta vez a una casa segura con jardín y piscina. Un detalle en apariencia anecdótico, pero altamente simbólico. El viento cambia. El 700 cumpleaños de Mandela. En junio de 1988, da lugar a un concierto gigante en Wembley, retransmitido en unos 60 países. 600 millones de telespectadores. Ese mismo año, Mandela es trasladado de nuevo a la prisión de Victor Verster, donde puede recibir a responsables políticos. En 1989, Peter Botha abandona el poder. Su sucesor, Frederick de Klerk, sin ser un antirracista militante, está dispuesto a mover las líneas. El 2 de febrero de 1990, de Klerk levanta la prohibición del ANC. El 11 de febrero, a los 71 años, Nelson Mandela es liberado. Multitudes inmensas, cientos de periodistas, un momento histórico. Tras 27 años de aislamiento, el mundo ha cambiado. Él también. En el balcón del Ayuntamiento de Ciudad del Cabo, con el puño en alto, promete proseguir la lucha por la igualdad, la paz y la reconciliación. En la esfera privada, la reconciliación es imposible. 27 años de separación han dejado huellas. Winnie, convertida en figura temida, ha cruzado líneas con una milicia que secuestró y condujo a la muerte a un joven negro disidente. Absuelta de complicidad en asesinato, pero condenada por secuestro, se vuelve incómoda para una ANC que quiere mostrar una imagen de apaciguamiento. La pareja anuncia su separación en abril de 1992. Mandela, elegido presidente del ANC en 1991, negocia sin descanso con el gobierno. El 30 de junio de 1991, de Klerk deroga las leyes del apartheid. En marzo de 1992, los votantes blancos aprueban la reforma con más del 68%. El apartheid queda oficialmente abolido. En 1993, Mandela y de Klerk reciben juntos el Premio Nobel de la Paz. Pero la paz civil está lejos. Violencias de extrema derecha, enfrentamientos con el Inkatha Zulu, complicidad policial. Mandela, sin embargo, se aferra a la vía democrática. Abril de 1994. Primeras elecciones con sufragio universal multirracial. Más de 15 millones de nuevos electores. El ANC llega ampliamente en cabeza, 62%. A los 75 años, Mandela acepta ser candidato a la presidencia, con la condición de hacer solo un mandato. El 10 de mayo de 1994, se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. Su objetivo: reconciliar al país. Populariza la idea de nación arcoíris y busca símbolos federadores. El deporte será su palanca. El Mundial de Rugby 1995 se celebra en Sudáfrica. El rugby es el deporte de los afrikáneres, el equipo de los Springboks detestado por los negros. Mandela tiende la mano. Se reúne con el capitán François Pienaar, anima a los jugadores a ir a los townships, viste la camiseta verde y oro. Los Springboks aprenden el himno Xhosa Zulu. La magia opera. El equipo gana el título, el país estalla de júbilo. Juntos. Si no lo han visto, la película Invictus narra esta página con brillantez. En 1996, Mandela promulga una nueva constitución para blindar jurídicamente la igualdad y prevenir cualquier retroceso. En 1998, se casa de nuevo con Graça Machel, viuda del presidente mozambiqueño Samora Machel. En 1999, fiel a su promesa, se retira tras 5 años agotadores en el poder.
Crea su fundación. Se compromete contra el SIDA. Su hijo Magato morirá de ello en 2005. El 5 de diciembre de 2013, Nelson Rolihlahla Mandela fallece a los 95 años. El mundo rinde homenaje a Madiba. Sudáfrica sigue marcada por profundas desigualdades y por la corrupción que ha minado al poder, pero blancos y negros comparten ahora los mismos derechos y viven en relativa paz. La historia de Nelson Mandela es la de un joven, príncipe apasionado por la justicia que se convirtió en el rostro de la lucha anti-apartheid. La de un prisionero de 10.000 días que rechazó el odio para elegir la reconciliación. La del primer presidente negro del país que puso su poder al servicio de la paz. Suscríbete si esta historia te ha gustado.